Ok. Bueno, pues buen día a todos. Miren, empezamos con los temas expertos, pero debo reconocer que antes de eso habríamos que haber empezado por definir, pues, qué es la inteligencia y de qué estamos hablando, ¿no? Porque creo les he dicho que para mí los términos que se usan, inteligencia artificial, que me parece demasiado pretencioso y por otro lado me parece que genera demasiadas expectativas y eso no es buena idea, ¿no? Les había, creo, comentado de cuando fui a ver un supuesto edificio inteligente y lo único que hacía era que cuando le apretaba un elevador, este, llegaba el que estaba más cerca, ¿no? De los cuatro que tenía. Y por otro lado, había otro detalle, por ejemplo, si, en los hoteles modernos, en cualquier hotel gringo, si ustedes van a un lugar caluroso como California, pues en general el hotel tiene aire acondicionado en los cuartos y cuando la temperatura está a cierta cantidad de grados, el aparato de aire acondicionado se apaga y se vuelve a prender cuando la temperatura vuelve a subir. Y eso se hace automático. Y no podríamos decir que eso es como muy inteligente. Pues es un sensor que está checando la temperatura continuamente y tan, ¿no? Y eso lo hace la electrónica desde hace un montón de años, así que tampoco podemos decir que eso es muy inteligente. Y la pregunta entonces sería, ¿qué es realmente la inteligencia? Y la realidad de las cosas es que no es fácil definirla, ¿no? Así como no parece ser fácil definir qué es la vida y demás, tampoco parece ser fácil definir qué es la inteligencia. Entendemos que hay procesos que llamamos inteligentes, por ejemplo, decidimos que por un lado tenemos jugar al ajedrez genera, bueno, requiere cierta inteligencia, o aparentemente eso nos están diciendo, o bien, déjenme ver tantito nada más. Este, bueno, conducir un automóvil genera cierta inteligencia, tampoco es así tan, vamos, ya que uno aprendió a manejar un automóvil, pues ya sabe que después con la práctica uno aprende y lo vuelve automático. Pero si uno sale a la calle y se enfrenta a cómo maneja la gente, uno podría pensar que no hay mucha inteligencia en esto de manejar un automóvil, ¿no? Pero eso es más bien coloquial. Sabemos que conducir un auto requiere tantas variables que por eso es difícil. Y ya que uno aprende, pues parece fácil, ¿no? Al principio hay que estar muy atento y después podemos tener la radio encendida, hablar con el copiloto, estar atento en 20 cosas, excepto en lo que tendríamos que estar atentos, ¿no? Y bueno, uno de los primeros que pensaron en que si las máquinas podían ser inteligentes o no fue precisamente Turing. Turing escribió un artículo en el año 50 eh, que dice así, inicia con las siguientes palabras. Propongo que se considere la siguiente pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Y bueno, como es difícil saber qué significa la palabra pensar, Turing reemplaza esta pregunta por una que dice algo así como esto. ¿Existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de imitación? Y lo que quiere hacer Turing es, pues, lo que se conoce como la prueba de Turing, que deben conocer todos ustedes, y si no, pues se los cuento aquí. Y la prueba de Turing es, imaginen que estamos así como ahora en terminales remotas, cada uno en su terminal remota y están platicando conmigo. Vamos a pensar que no me están viendo. Vamos a pensar que solamente a través del teclado. Y entonces hablan pueden estar hablando, platicando con alguien o chateando con alguien y si ese alguien los engaña y ustedes creen que están hablando con una persona y es una computadora, pues el juego de simulación tiene éxito de acuerdo a Turing y entonces tenemos que decir que la máquina es pensante porque nos han engañado, ¿no? Y esa ha sido la prueba de Turing, que fue una de las primeras ideas interesantes para tratar de describir efectivamente si una máquina podía pensar, ¿no? Yo soy de la opinión que las máquinas sí piensan, pero piensan a su manera. O sea, es que la realidad de las cosas es que una cosa es pensar y tener procesos del pensamiento, ¿no? Y otra cosa es que nosotros interpretemos esos pensamientos, ¿no? Creo que ahí tiene que ver una cuestión de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas expertos, decíamos, bueno, pues está bien, hay sistemas expertos mejores que los
sistemas de los seres humanos, es decir, los médicos que diagnostican ciertas enfermedades son buenos, pero las máquinas son mejores en eso. Y si uno piensa en esa situación, dice, bueno, ¿por qué no me diagnostica una máquina? Y bueno, siempre el problema es que debe haber una responsabilidad de un ser humano atrás, porque si la máquina se equivoca por la razón que sea, pues nos puede matar o nos puede hacer más daño del que supuestamente no queríamos evitar, ¿no? Entonces, el problema de la inteligencia artificial es que no tenemos una definición realmente de lo que es la inteligencia en términos reales, ¿no? Les digo, sabemos de procesos inteligentes, pero no podemos definir claramente qué es la inteligencia. Por ejemplo, podemos pensar que traducir de un idioma a otro puede ser inteligente, ¿no? Pero casualmente hay un fulano que se llama John Searle, este, y déjenme mostrarles lo que hizo Searle. Lo voy a poner, lo tengo acá. Y y, y bueno, John Searle es es un profesor de la Universidad de California, nació en el 32, ahorita debe tener que 91 años, está vivo, ¿no? Y él habla de una prueba en contra de la prueba de Turing. Es decir, eh, la prueba de Turing se ha tomado como una prueba más o menos sensata sobre lo que podría ser inteligente, ¿no? Si yo estoy en una computadora, en una terminal y estoy platicando con alguien y ese alguien me contesta de manera que yo me creo que es una persona y es un programa, tengo que decir que ese programa pasa la prueba de Turing y es inteligente. Hasta hoy en día, no creo que nadie ha pasado la prueba de Turing, pero también no se ha planteado en términos como muy realistas. Por ejemplo, hay concursos de chatbots, de programas que platican con uno, y hay gente que platica con los programas por 20 minutos tratando de ver si el programa me puede engañar o no. Y se supone que la persona que está hablando con el programa no sabe si es una persona o si es un programa con el que está hablando. Pero en realidad todos saben que son programas con los que se están interactuando y entonces parece ser que eso hace que no sea tan fácil pasar la prueba de Turing. Pero más allá de eso, John Searle se le ocurrió un contraejemplo a la prueba de Turing, que sería bueno verlo, y es la habitación china o cuarto chino, que es un experimento mental que propuso el propio John Searle en un libro que se llama Mentes, Cerebros y Programas, eh, pero no fue un libro, fue un artículo en Behavioral and Brain Science en el 80, en el año 80 del siglo pasado, ¿no? Y trata de rebatir la validez de la prueba de Turing, porque dice que para Turing el pensamiento o la inteligencia finalmente se puede reducir a un simple algoritmo de computación, ¿no? Y dice lo siguiente, imagínense que han pasado muchos años y hemos construido máquinas que, dice Searle, ¿no? Que aparentemente son capaces de entender el idioma chino, el cual recibe ciertos datos de entrada que le da a alguien que habla chino, y esas entradas serían los signos que se introducen a la computadora. Lo que hace Searle dice, no tengo una computadora, sino es un cuarto. En un cuarto donde por una ranura me pasan tarjetas con símbolos chinos. Y yo estoy dentro del cuarto, dice Searle, pero yo no sé chino, pero tengo diccionarios y tengo toda la información para responder a toda la simbología que me llegue. Cuando me llega un símbolo, yo reviso en mi diccionario e intento saber qué dice y tengo un algoritmo que me dice qué debo responder, ¿no? Y, y yo doy de salida a eso. Ahora, vamos a pensar que la persona que está dentro del cuarto está completamente aislado, ¿sí? Y solamente recibe información a través de una ranura, para hojas de papel o tarjetas o lo que sea, ¿no? Y además hay que creer que afuera del cuarto, el chino que cree que adentro de ese cuarto hay un ordenador o una computadora que entiende el idioma, ¿no? Está platicando con un programa, ¿no? De computadora. Pero Searle, que está dentro del cuarto, no conoce una sola palabra del chino, pero tiene manuales, diccionarios y reglas que relacionan los caracteres chinos. Algo así como si yo dijera, si entra tal o tal carácter, escribe tal o tal cosa, ¿no? De este modo, Sear le manipula estos textos y es capaz de responder a cualquier texto en chino que se le introduzca
ya que tiene el manual con las reglas del idioma. Y así hace creer al que está afuera que él sí entiende chino, aunque nunca ha hablado ese idioma. La pregunta entonces es, ¿cómo puede SEARle responder si no entiende el idioma chino? ¿A poco los manuales saben chino? ¿Se puede considerar todo sistema de la sala, diccionario, SEARle sus respuestas como un sistema que entiende chino? Bueno, de acuerdo a los creadores del experimento, particularmente SEARle, que fue el principal, que son los que afirman que programas de computadora adecuados pueden comprender el lenguaje natural o poseer otras propiedades de la mente humana, no simplemente simularlas, deben admitir que o bien la sala comprende el idioma chino, o sea, o la computadora que está dentro supuestamente de ese salón o de ese cuarto entiende el idioma chino, o bien pasar la prueba de Turing no es prueba de suficiente inteligencia. Para hacerle, ninguno de los componentes del experimento comprende el chino. Los diccionarios no entienden chino. Las reglas de que usa no entienden chino, no hablan chino, ¿sí? Y por lo tanto, el conjunto de componentes, no confirma que en la realidad la persona entienda chino, porque, como ya hemos dicho, Searle, que está dentro del cuarto, no entiende ese idioma. Entonces, la pregunta es, si la inteligencia artificial fuese verdadera, hay un programa para el idioma chino tal cual, que cualquier mecanismo que lo ejecute entiende chino. Pero realmente un programa que traduce, digamos, una serie de palabras del chino a otro idioma, ¿lo está entendiendo? Por ejemplo, tenemos en Google, tenemos Google Translate. Le podemos poner una frase, un párrafo, un texto, y el programa lo traduce a otro idioma. Y en general lo traduce bastante bien, pero no podemos tomar la traducción literal de que nos da el programa porque finalmente no funciona así. El idioma tiene sus propias reglas y los sistemas como el Translate de Google resuelve de alguna manera la mayoría de los problemas, pero tiene un montón de giros y demás, ¿no? Miren, los primeros programas que trataban de traducir, porque fue una de las primeras cosas que se quiso hacer, fue de unos rusos que querían traducir al inglés y entonces creo que pusieron la Biblia y había una frase así que el espíritu es fuerte y la carne es débil. Y la traducción del ruso al inglés fue el espíritu es fuerte y la carne está podrida, una cosa así. Es decir, no es tan fácil porque hay un contexto que tenemos que entender, ¿no? Marvin Minsky, uno de las vacas sagradas del cómputo y de la inteligencia artificial en los años 80, 90 del siglo pasado, decía que los problemas en inteligencia artificial no son difíciles como pensamos, sino son más difíciles siempre de lo que pensábamos, ¿no? Bueno. Entonces hay que decir que en el problema de la habitación china de Searle dice, bueno, una persona puede ejecutar mecánicamente un programa para el idioma chino sin entender el idioma chino. ¿Qué es lo que finalmente hacen las computadoras? Miren, me acuerdo hace muchos años, leí un artículo de un fulano que se había comprado un programa de ajedrez y se puso a jugar con el programa de ajedrez en su computadora y el programa siempre le ganaba. Y de pronto dice el escritor, el que escribe el artículo, dice, y de pronto me di cuenta que no hay nadie en casa. El programa no sabe ni siquiera que está jugando al ajedrez. Te da igual si gana o si pierde, porque no sabe que está ganando o que está perdiendo. Solo procesa la información con un algoritmo y ese algoritmo yo lo interpreto como que sabe hacer las jugadas correctas y me gana. Pero en realidad dice el autor, no hay nadie en casa. Es decir, no está eh, no sabe ni siquiera que juega al ajedrez. Y vayamos más lejos. Por ejemplo, corremos el procesador de palabras, Word o OpenOffice o el que ustedes quieran, ¿sí? El sistema, la computadora no sabe que está procesando texto. Está manipulando bits y bytes y ya. Y nosotros eso lo vemos como una pantalla donde escribimos un documento y después hasta lo imprimimos o hacemos algo, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿dónde está la inteligencia de la máquina? La inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de la habitación china, pues no entiende chino, simplemente simula entender. Es decir, cuando el sistema entrega un resultado al hablante chino, el hablante chino lee lo que dice y dice, ah, sí, me contestó, pero ¿qué te contestó? Pues te contestó lo que dicen las reglas que debería contestar, pero eso no significa que eso pueda funcionar, ¿no? Eh, pero bueno, entonces es una contraprueba a lo que a lo que vendría a ser la prueba de Turing. Es decir, la prueba de Turing para parciarle no demuestra en ningún momento que si yo me estoy conectado con un
con un sistema, el que sea, y ese sistema me responde aparentemente de forma inteligente, yo o sea, y me la creo y creo que estoy hablando con una persona, eso no significa, de acuerdo a Turing, significa que estoy hablando con alguien inteligente, o sea, que exhibe inteligencia. Pero por otro lado, de acuerdo a Searle, no necesariamente. O sea, es un sistema de algoritmos que no entienden ni siquiera lo que estás diciendo. Te responde y tú, ser humano, interpretas que está entendiendo, porque la respuesta que te da es funcional, ¿no? Bueno, pero hay otro experimento que es un experimento mental que se llama de Harry, el experimento de Harry, y el filósofo William Lee Kahn reconoció que la inteligencia artificial pues tenía ciertos avances, ¿no? Y se le ocurrió un experimento mental de un robot llamado Harry, un robot que no existe, es un experimento mental, que el robot puede platicar, jugar al golf, tocar el violín, escribir poesía y por consiguiente engañar a la gente como si fuese una persona con mente. Si Harry fuese humano, sería perfectamente natural pensar que tiene pensamientos o sentimientos, lo que sugeriría que en realidad Harry puede tener pensamientos o sentimientos incluso siendo un robot. Para Lican, dice, no hay ningún problema ni objeción a la experiencia cualitativa en máquinas, que no es igualmente un dilema para tal experiencia en seres humanos. ¿Qué significa eso? Significa que, miren, a lo mejor les ha tocado hablar con alguien que lo consideran como muy tonto o que no entiende nada o que es una bestia, no sé. Miren, les voy a contar, estaba yo en una fiesta, una reunión hace muchos años y pues, estaba hablando con una chava ahí y me preguntó a qué me dedicaba y le dije, soy físico. Y ella me dijo, ¿qué es eso? Le dije, físico, como Einstein, ¿no? Guardando proporciones y distancias, ¿no? Pero físico como Einstein. No sabía, no entendía. Y me decía, ¿quién es Einstein? ¿No? Entonces, bueno, eso es parte de falta de información por un lado, ¿no? Pero no, pero la idea de estudiar física o de saber física no estaba en la cabeza de esa chava, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí en ese momento dije, pues qué bruta es esta mujer, ¿no? O sea, no me acuerdo ni qué pensé de ella, pero dije, qué raro que no sepa, ¿no? Eso creo que fue lo que pensé. Dije, pues qué raro que no sepa quién es Einstein o que no sepa que hay gente que se dedica a la física, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, la exhibición de la inteligencia, ¿cómo la podemos valorar? ¿No? Y yo creo que el problema real es que, por ejemplo, yo me comunico con ustedes y ustedes tienen la idea de que yo soy un ser pensante, o espero que tengan la idea de que yo soy un ser pensante. Y yo pienso igual de ustedes, yo pienso que ustedes están escuchando la clase y que estamos, bueno, estamos en una especie de soliloquio, porque yo soy el que habla, porque yo doy la clase, pero quiero entender que ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que de alguna manera uno esperaría, ¿no? Sin embargo, imagínense otro escenario, imagínense que en lugar de hablarlo, bueno, o que lo estoy hablando, pero ustedes no hablan español y hablan otro idioma y no entienden español, ¿no? Entonces me van a estar escuchando y no van a saber ni siquiera qué estoy diciendo, ¿no? O sea, imagínense que de pronto les digo, les voy a poner una página y la página está en, no sé, en un idioma como el árabe, qué sé yo, ¿no? Que se escribe hasta al revés, ¿no? Y si yo no sé árabe y la mayoría de nosotros probablemente no sepa árabe, no podemos entender lo que está diciendo y nos parecen dibujitos simpáticos a lo más, ¿no? Y hay muchísimos idiomas que pues tienen una serie de símbolos y no sabemos qué significan, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos en esa circunstancia, ¿no? El que alguien nos escriba en un idioma que no entendemos, no necesariamente, o sea, podemos pensar que nomás nos está poniendo garabatos o podemos pensar que nos está escribiendo en su idioma y que está haciendo ciertas reglas, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, hay un manuscrito que que está escrito como en código, el manuscrito Bolokin o algo así, no me acuerdo ahorita el nombre, este, y ese manuscrito no está resuelto, nadie ha podido descifrar lo que dice. Parece ser que es un libro como de plantas o de botánica, algo así, por ciertas descripciones y dibujos que tiene, pero nadie ha podido describirlo, es decir, quien lo escribió, ¿sí? Aparentemente siguió ciertas reglas,
pero no podemos entender cómo traducirlo, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor nos está choreando y a lo mejor no dice nada, y a lo mejor siguió ciertas reglas para hacernos creer que es un idioma que se inventó y que nadie tiene el truco para resolverlo. Si nos vamos más lejos a este manuscrito, está Champollion, que fue el que descubrió cómo se podían leer los jeroglíficos egipcios. Y los jeroglíficos egipcios son pictogramas, es decir, son dibujitos que tienen ideas y semántica, ¿no? Y se ponen con ciertas reglas, ¿no? Entonces, Champollion no era ningún improvisado, había estudiado no sé cuántas lenguas muertas y demás, y eventualmente encontró qué era lo que decían ¿cómo se llaman? Los jeroglíficos egipcios. Y además usó la prueba, la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es una piedra de basalto negro que contiene tiene como tres párrafos escritos, o sea, que están grabados en la piedra, y uno creo que está en latín, otro que está en griego y otro que está en no sé qué otro idioma. Y creo o no sé si tiene que ver, o si ahí ya hay jeroglíficos. La cuestión es que Champollion tomó la piedra de Rosetta para poder resolver finalmente el problema de los jeroglíficos egipcios y qué era lo que decían, ¿no? Bueno, entonces, piensen un poco en este tema de si algo es inteligente o no. Por ejemplo, su mascota, ustedes tienen perros o gatos, ¿son inteligentes? O sea, cuando yo le hablo a mi perro, el perro me reconoce, le entiende, lo llamo y viene. Cuando le pido su pelota, va y por ella, ¿no? Creo, no sé si se los he contado acá, pero yo tenía una perrita, un schnauzer, y un día le dije, se llamaba Pupa, y le dije, Pupa, tráeme tu pelota. Y la pupa salió corriendo a buscar su pelota, pero no la encontraba y encontró en el buró de mi cama, en ese entonces, un huevito Kinder, que ya me había comido el chocolate, estaba el huevito, ¿no? Lo que va dentro del chocolate. Y lo que me trajo fue la capsulita esa que viene dentro del chocolate, ¿no? Y dije, qué chistoso. La perrita tiene cierta concepción de lo que es, pues, la geometría, ¿no? Pienso, porque la pelota, lo más cercano a la pelota fue esa capsulita que encontró, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ese asunto, pero claro, un perrito, un gato, una mascota, exhibe en cierta medida un comportamiento inteligente, ¿no? Por ejemplo, un loro es inteligente porque habla, cuando repite una y otra vez, ¿no? Este, yo tenía una tía, en Argentina, y que, bueno, la historia es algo así como mi tía y su marido vivían en un departamento y enfrente vivían otra tía y otro tío, porque vivían en el mismo edificio todos los hermanos y cada uno tenía un departamento. Mi papá tenía un departamento que nunca usó, pero bueno, tenía su departamento. El caso está en que cuando en uno de los departamentos compraban, no sé, cortinas nuevas, mi tía decía, le decía a su marido, Miguel, el vecino, bueno, o sea, tu hermano compró cortinas, tenemos que comprar cortinas, ¿no? Tenían una lucha ahí de envidias y demás, ¿no? Y tenían un loro, y entonces, el loro aprendió a decir, estaban en Argentina, en Buenos Aires, y decía, el loro aprendió a decir, Miguel, dame plata, ¿no? Era lo que sabía decir el loro, ¿no? Porque era lo que le decía la esposa a mi tío Miguel todo el tiempo, ¿no? Miguel, dame plata, porque necesito dinero, ¿no? Miguel, dame dinero, ¿no? Entonces, pero obviamente el loro repite, pero no sabe lo que está diciendo, ¿o sí? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, el hecho de poder hablar ni siquiera tampoco significa que haya un proceso inteligente atrás, ¿sí? No es tan fácil, ¿no? Pero bueno, eh, partiendo de esta idea, no está muy claro realmente si si la inteligencia se puede, se puede definir. Hay gente que ha querido incluso no solamente saber lo que es la inteligencia, sino medirla, ¿no? Y por eso tenemos el coeficiente intelectual, el IQ, para medir supuestamente la inteligencia, ¿no? Pero a mí me suena bastante, pues, irregular, por decirlo menos,
que con un numerito me digan que tengo 150 de IQ, o que tengo 100, o que tengo 20, o que tengo 80, ¿no? Se supone que una persona promedio tiene 100 de IQ. El IQ, además, hay un libro que se llama La medida falsa del hombre, donde a ver si lo consigo y se los mando al chat. Es un estudio de cómo se generó el IQ. El IQ no se generó para tratar de ver si quién era inteligente o no, sino que en la época donde llegaron un montón de migrantes a Nueva York, para evitar que entraran los migrantes, se diseñó una prueba que creo que fue Binet, un psicólogo, el que la definió. Y entonces la prueba era, tienes que presentar este examen, si no lo pasas no puedes entrar a Estados Unidos. Y obviamente, los que hacían el examen no tenían derecho a réplica o derecho a revisión de examen. Le decías, pasaste o no pasaste. Y así, pues, evitaban que entrara mucha gente, ¿no? Eventualmente, ese examen se terminó convirtiendo como, modificado desde luego, como un sistema para medir la inteligencia. Y ahí les va otra historia que me pasó. Un amigo del club de ajedrez me quería medio humillar un día y me dijo, vamos a hacer el examen de IQ, que lo hace una empresa, bueno, una institución británica que se llama Mensa, así se llama, ¿eh? Mensa. Y y entonces me dice, yo tengo una amiga que está en esa institución, en ese rollo, y vamos a su casa, hacemos el examen, hay que pagarle creo que 12, 15 libras, algo así, y nos dicen cuál es nuestro IQ, ¿no? Cuál es nuestro coeficiente intelectual. El caso es que fuimos a casa de esa chava y éramos tres personas. Éramos en ese entonces, hace años de esto, estaba mi amigo, su novia de ese entonces y yo. Y nos metieron en tres cuartos separados, nos dieron un examen y nos dijeron tienen 40 minutos para resolverlo y cuando falten 5 minutos les voy a avisar. Bueno, muy bien. Y el examen es un examen de lógica, básicamente, ponen dibujitos de pelotitas y después pelotitas con rayitas y después rayitas con pelotitas y después cuál es la siguiente. Ya hay que encontrar el siguiente valor que corresponde a la secuencia. Y así son 40 preguntas. Entonces, pues uno empieza y se ve muy fácil. Y yo llevaba 8 preguntas en un minuto, pero se empieza a complicar. Y de pronto hay bolitas con rayitas y rayitas con bolitas más rayitas con quién sabe qué. Y entonces ya de pronto no sabes cuál es. Y yo estoy pensando en eso y de pronto abren la puerta y me dicen faltan 5 minutos. Y le digo a la chava esta que estábamos en su casa, le digo, pues no voy a acabar. Y me dice, no importa. Tú llena todas las respuestas. Aunque no sepas, tú pon una respuesta, porque era de opción múltiple, ¿no? Bueno, está bien. El caso está en que ya entregué el examen y salí con una depresión absoluta diciendo, me van a reprobar, me van a poner verde, soy malísimo, soy una bestia. Y cuando llegó el resultado, había logrado 151 puntos. 151 puntos, estoy entre el 0,3% más inteligente del planeta. Lo cual me parece una idiotez, porque las últimas 10 preguntas las resolví al azar, así de Ave María, dame puntería. Entonces, ¿de qué me están hablando, no? Entonces es un fraude ese examen, es un fraude pensar que un numerito te puede decir qué inteligente eres. Finalmente es un examen para mostrar qué tan bueno eres en ciertos tipos de lógicas, pero eso no habla de la inteligencia. Ahora se ha popularizado como también se popularizó la astrología y hay gente que cree en los astros, ¿no? Y cree que si es Tauro es más terco que si es Géminis o qué sé yo, ¿no? Lo mismo pasa con el numerito este, ¿no? Y muchas veces dice, no, Einstein tenía 190. Momento, Einstein jamás hizo un examen de IQ, para empezar, ¿no? Ni Elon Musk, ni ninguno de esos personajes, ¿no? Entonces, esas son payasadas. Igual dijeron de Fischer, de Bobby Fischer, el campeón del mundo de ajedrez. No, tenía 180 de él, de IQ. No es cierto, nunca hizo un examen de eso. Entonces, se populariza la medida, pero no necesariamente es cierta, ¿no? Y la verdad deja mucho que desear. Bueno, el caso está en que a partir de que hay una discusión real de si realmente tenemos un sistema, si podemos tener sistemas inteligentes, tenemos que remitirnos a muchas otras ideas. Desde luego que tenemos programas que hacen cosas que sí exhiben cierta inteligencia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen Google Maps o Waze o alguno de estos programas que nos llevan a nuestro destino, ¿no? Que estamos en casa y decimos quiero ir a la UNAM y nos da una ruta, aunque sea un algoritmo, el programa intenta la ruta más eficiente.
De hecho, hay programas, hay GPS que nos dicen, te puedo dar la ruta más rápida, pero es más peligrosa por X razones, o te puedo dar una ruta más lenta, pero es más segura, ¿no? O sea, te vas a tardar más, pero tiene menos riesgos, ¿no? Voy a decir algo que a lo mejor a alguien no le gusta, pero es como si para ir a algún lado el Google Maps me dice el Maps, me dice, te puedes ir por el Catepec, pero es un poquito más peligroso que si te vas por, no sé, por la carretera, quién sabe qué, ¿no? Bueno, entonces uno sabrá que es más lento, pero es menos peligroso, ¿no? Porque Catepec no tiene fama de ser muy seguro. Entonces, bueno, pues obviamente yo no vivo por Catepec, no lo sé, pero sé que hay mucha gente que piensa que no es seguro, ¿no? Y entonces, bueno, los programas toman ciertas decisiones y posiblemente un programa que planifica tu trayectoria para ir de un lado a otro requiere cierta inteligencia, pero es un algoritmo. Entonces la pregunta es si los sistemas son meros algoritmos y la inteligencia es al final de cuentas un tipo de algoritmo, un tipo de una serie de instrucciones que uno sigue, ¿no? Pero bueno, déjenme decirles que hablando de estas cosas, hay un personaje que se llama Joseph Weizenbaum, que nació el 8 de enero del 23 y murió el 5 de marzo del 2008, con 85 años. Nació en Berlín, pero vivió en Estados Unidos, trabajó en el MIT y lo que hizo, eh, se le ocurrió hacer un programa que a lo mejor han visto alguna vez que se llama ELISA. ELISA era un programa que utilizaba el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué significa eso? Que platica con uno como si uno estuviese hablando con una persona. Y el programa aplicaba ciertas reglas eh, para que el usuario que platicaba con el programa pensara que estaba hablando con una persona. El modelo de conversación que se siguió es de un psicólogo humanista llamado Carl Rogers. La idea de este tipo de sistemas es cuando uno va con un psicólogo que utiliza este trabajo psicoterapéutico de este hombre, Carl Rogers, cuando uno le dice algo, el psicólogo trata de usar tus propias palabras para que tú trates de resolver tú mismo el problema que tienes, ¿no? Hay gente que cree que ir al psicólogo, cree que el psicólogo le va a resolver la vida. No, el psicólogo está para escucharte y muchas veces está para que tú mismo resuelvas, ¿no? Entonces tú no le puedes decir al psicólogo, es que a mí nadie me quiere, ¿qué quieres qué debo hacer? No, no, de eso no se trata la psicología ni la psiquiatría, ¿no? O sea, si uno va con un psicólogo y le plantea los problemas personales que uno tiene, el psicólogo puede dar algunas sugerencias, pero al final de cuentas uno es el que resuelve, ¿ok? Bueno, el problema de Elisa era entonces un psiquiatra o un psicólogo que podía platicar con uno y y hay por ahí en todos los idiomas, o en muchos idiomas, déjenme ver si ahorita les encuentro, este, en Rosetta Code, déjenme ver. Rosetta Code es un sitio donde hay muchísimos programas y de toda clase, ¿no? Él dice, aquí hay uno, pero no, este no es. A ver, déjenme ver. Dice, de hecho, en Estados Unidos, en algunos cursos de computación, se deja el programa de Elisa como un primer programa para que platiques con él, ¿no? De acuerdo al idioma que uno usa, a veces es más fácil que te entienda o que no te entienda, ¿no? Eh, este, pero déjenme ver, a ver si debe haber algunos ejemplos así muy claros, ¿no? A ver, Elisa. Ok, bueno, el bueno, el programa Elisa, pues entonces era como psiquiatra y yo le podía decir, por ejemplo, decía, hola Elisa, fíjate que tengo problemas con mi familia. Y el programa me respondía algo así como, háblame más de tu padre, o háblame más de tu mamá, o dime más de tus hermanos, ¿no?
¿Y cómo es que podías saber eso? Ese es el efecto que daba el usar ciertas palabras claves, ¿no? Si usaban ciertas palabras claves, se podía seguir una conversación, ¿no? Decía, es que le tengo miedo a mi padre. Y entonces la respuesta era, dime más de tu familia, ¿no? Cuando tú le decías a Elisa, le decías, a ver, Elisa, háblame de ti. Elisa te decía, estamos hablando de ti, no de mí, ¿no? Weizenbaum o Weizenbaum le llamó a Elisa, este, por la obra de George Bernard Shaw que se llama Pygmalion, que hay un personaje que se llama Elisa Doolittle, ¿ok? Bueno. Y se supone que el programa iba aprendiendo algunos detalles, pero en realidad el programa es una farsa. Se escribió en un sistema como Lisp, que es una especie de sistema también con listas y demás, y simula o da la ilusión de ser inteligente. Y algunas respuestas de Lisa eran tan convincentes que la persona que lo usaba de pronto se le olvidaba que estaba usando un programa de computadora, ¿sí? Y entonces creía que estaba hablando con una persona, ¿sí? Fue el primer programa que intentó hacer esta interacción hombre-máquina a través de un lenguaje natural, ¿no? Eso es lo que queda claro, ¿no? Déjenme ver si aquí hay un pseudocódigo. En archive.org creo que está el código completo del ELISA original. Y bueno, la verdad es que Weizenbaum le pone mucha crema a sus tacos porque dice que, por ejemplo, que las palabras claves tienen diferentes rango, ¿sí? Un alto rango es, por ejemplo, la familia, otro alto rango puede ser, no sé, quizás cuestiones que tengan que ver con el sexo, en fin. El sistema decía y hacía ciertas transformaciones, pero le echa mucho crema a sus tacos. En el fondo, lo que hacía era, si encontraba una palabra clave, respondía de acuerdo a la palabra clave y se acabó. ¿Sí? Pero quiero ver si de casualidad por aquí encuentro alguno. Bueno, eh, pero Elisa, en ese que se escribió en los años 60, ¿sí? Eh, Dejó de ser un programa usado y la razón... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedes apagar tu micrófono? ¿Puedes apagar tu micrófono? Raudri, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Ok, bueno. Sí, exactamente, el manuscrito se llama Voynich y y se supone que se escrito en un cierto lenguaje que quién sabe qué es, ¿no? Pero bueno, bueno, regresando al punto de Elisa, Elisa en algún momento resultó ser algo así como el, 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 como el sistema que inauguró toda esta idea de los chatbots, de los robots que podían platicar con los seres humanos. Y se canceló el sistema aparentemente, yo sabía eso, no sé si lo dice en la página de Wikipedia o en algún lado, pero me acuerdo que un día llegó Weissenbaum a su oficina y se encontró a la secretaria jugando con Elisa, y entonces le preguntó, se acercó a ver qué estaba escribiendo y la secretaria le dijo, ¿es personal? No tiene por qué ver lo que escribo. Y entonces se molestó Weissenbaum y decidió terminar con el proyecto, ¿no? Yo creo que el proyecto tampoco tenía mucho futuro, pero bueno, lo hizo en su momento histórico fue interesante, ¿no? Pero en el 72 hay un psiquiatra llamado Kenneth Colby, y Kenneth Colby, que estaba en la Universidad de Stanford, ¿sí? Escribió un programa como Elisa que se llamaba Parry, y Parry trataba de simular una persona que tenía paranoia y esquizofrenia. Y igual que Elisa, uno podía hablar con Parry. Entonces Parry le preguntabas algo y Parry te decía, tengo miedo, me persigue la policía, qué sé yo, ¿no? Y entonces todas las respuestas eran también parecidas porque había palabras claves que el sistema reconocía. Y era muy parecido a lo que hacía Elisa, ¿no? Pero, lo que hizo Colby, que me parece, no estoy tan seguro que haya sido ético lo que hizo, pero
lo que hizo fue poner ciertas pláticas de Parry, las cuchareó un poquito para verlas más realistas, para que se vieran más realistas, y publicó un libro que se llama Computer Paranoia, donde dice que le mostró a psiquiatras las conversaciones con Parry sin decirles que era un programa de computadora, y que 33 psiquiatras a los que se les mostró las conversaciones, ¿sí? Este, les preguntaron que dijeran, que identificaran qué pacientes eran humanos en esas pláticas, ¿no? Y los psiquiatras pudieron identificar correctamente el 48% de las veces, este, que si se trataba de una computadora o si se trataba de un ser humano, ¿no? Es decir, realmente no podían saber si era o no una persona que tenía paranoia o esquizofrenia, o si era un programa de computadora, ¿no? Pero a mí me parece que este Colby, no, Kenneth Colby, no me parece que es muy ético, ¿no? Porque al final del día, de alguna manera, medio cuchareó las conversaciones para que se vieran muy realistas. Y pues eso no me parece muy ético. Pero bueno, Parry, les digo, hay un libro que se llama Computer Paranoia. Déjenme ver si está la referencia en Wikipedia. Bueno, hay un artículo ahí de alguien, Colby. ¿Por qué esto no pela? Bueno, hay algunas pláticas de Parry, ¿no? Y en Wikipedia, si le ponen Parry Computer Paranoia, aparecerá el código fuente que está escrito en Lisp, ¿sí? Y la verdad es que les digo, bueno, Lisp es un lenguaje que tampoco tiene mucho éxito últimamente, y la realidad de las cosas es que me parece que trataba de mostrar su punto, pero no me parece que lo haga de manera muy ética, ¿no? Sino como que vamos a ver si logramos engañarlo, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo me acuerdo que el libro de Computer Paranoia se podía conseguir en internet, pero no sé cuánto costaba y demás, y no lo pensaba comprar, más bien quería saber cuál era este, en fin. Bueno, el caso está en que esos son dos ejemplos, Elisa y Parry, son dos ejemplos de sistemas que pretendían ser inteligentes y que finalmente pues eran un fraude, no entendían nada, ¿no? Hoy en día los chatbots, por ejemplo, hablen con Siri o hablen con Elisa, con Alexa, y podrán saber que, o sea, entiende cosas, ¿no? El otro día en casa de mi mamá tienen Alexa, y un día llegué y le dije: Alexa, ya me voy, o algo así le puse, y me contestó como: te vas por la sombrita. Y me pareció simpático, ¿no? Pero desde luego es una respuesta que ya tiene prefabricada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, este, es parte del show, ¿no? Bueno, aquí lo dejo por el momento. Nos vemos mañana, y y bueno, no sé si tienen dudas. Ah, profe, yo tengo una duda rápida. Del sistema experto que tenemos que hacer de la tarea es a tema abierto, ¿verdad? Sí, sí, un sistema experto no tiene que ser demasiado, vamos, no vayas a ser un sistema experto de enfermedades cardíacas, porque se va a ir todo el semestre tratando de descubrir cuántas enfermedades hay, ¿no? Sino algo muy sencillo, ¿no? O sea, toma el tema que sea, ¿no? Puede ser, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un sistema experto para conseguir pareja, ¿no? Pues una bobada, Ok, ¿sí? O sea, no tiene que ser el sistema experto que resuelva el problema más importante del planeta, ¿eh? No estamos sí, usando sí, eso. no, más como un bosquejo para darnos a la idea, ¿no? Sí, 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 o sea, Para toma, practicar. toma, por ejemplo, no sé, por decirte algo, a lo mejor tú eres ciclista y has encontrado que hay ciertos desperfectos, que la cadena se sale de los engranes, o que fallen los frenos, o entonces haces un sistema experto sobre los problemas que puedes enfrentar cuando eres ciclista, ¿no? Con tu bicicleta, ¿no? Digo, se me ocurre, pero algo no que, vamos, que tenga 6, 7, 10 reglas. No pienses en algo demasiado sofisticado, ¿vale? Sí, sí, ok. Y se entrega el día viernes, ¿verdad?
Por favor. Sí, más o Ok, menos. Si no sí, pueden entregar por una razón, entreguen el lunes siguiente, pero traten de entregar a tiempo para que vayamos sobre la marcha, ¿vale? sí, sin problema, profe. Sale, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Listo. Bueno, ya me mandas el enlace, ¿no? Sí. Ay, Sale, permíteme. Jessica, te veo mañana. Nos Gracias. vemos. Bye. Sale, bye.